Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana González. Soy abogada de Dorata Realty dedicada a la asesoría legal inmobiliaria y mercantil. En esta oportunidad quiero conversarte acerca de los documentos privados en Venezuela, su eficacia, su fundamento legal y la aplicación que en estos tiempos pues, ha tenido dichos documentos. En cuanto a los documentos privados, recordemos que al momento de iniciar la pandemia en Venezuela, para el pasado mes de marzo, el gobierno ante esa situación decreta para la fecha del 16 de marzo un estado de excepción, ¿ok? En uso de sus facultades conferidas, por supuesto, en la Constitución de la República, y en este sentido dicta el estado de excepción y en medio de ello decretan un estado de alarma, ¿ok? Estos estados de alarma, recordemos que tienen su fundamento en la Ley Orgánica de Estados de Excepción y justamente se dictan con la finalidad de preservar pues a la ciudadanía ante riesgos inminentes que puedan estar corriendo. En este sentido, pues estábamos atravesando por una situación bastante compleja, algo que pues en otras situaciones no lo habíamos vivido, y en esta situación pues el gobierno nacional se vio ante la necesidad de decretar este estado de alarma. Posteriormente, en vista de que las cifras de casos en Venezuela fueron aumentando en cuanto al coronavirus, comenzaron a tomar medidas un poco más drásticas, medidas que por supuesto llevaron o conllevaron al cierre de ciertos comercios, de industria, etcétera, etcétera. Entre ellos, pues el cierre de los organismos públicos. Bien conocemos en el mundo inmobiliario que todas las actividades que nosotros realizamos a diario para el cierre de negociaciones y para darle esa eficacia jurídica, esa aval legal a los documentos que celebramos, en este sentido utilizamos los registros públicos o las notarías. A raíz de esta situación, pues el SAREN se vio en la obligación de cerrar sus puertas. Ante esa situación se corrió el riesgo de que algunas negociaciones pues se detuvieran, los clientes comenzaron a cuestionarse de qué manera iban a celebrar sus negociaciones, cómo qué iban a hacer, qué documento los iba a amparar, y es allí cuando comenzamos a darle más utilidad a esos documentos privados, a investigar en dónde estaban parados o dónde están amparados este tipo de documentos, qué utilidad le podemos dar y cuál es el aval legal que se le iba a dar a los clientes al momento de celebrar estas negociaciones. ¿Cómo se llevaría a cabo el proceso legal de la negociación? Era una pregunta donde muchos, o por lo menos en esa oportunidad muchos estaban haciendo y todavía la hacen porque recuerden que aún seguimos en una cuarentena que aunque ha sido flexibilizada, sin embargo, este tipo de documentos pues no ha dejado de ser utilizados. ¿Qué debemos nosotros tener presentes al momento de realizar una negociación? Una vez que ese inmueble haya sido ubicado y sea del agrado del comprador y éste desee gestionar esa compra, es decir, el comprador desee realizar esa compra, concretarla, es importante validar con él si dispone del monto de la inversión y los métodos de pagos a utilizar. Es importante también verificar aún más el estatus jurídico del inmueble, si el inmueble pesa, si en el inmueble pesa algún gravamen, alguna prohibición de venta, asociaciones, usufructos. Esto desde siempre lo hemos tenido presente, pero sin embargo en estos tiempos es mucho más importante que conozcamos a profundidad cuál es el estatus jurídico de esa propiedad que nosotros estamos ofertando. Si toda la documentación del inmueble se encuentra en perfecto orden y actualizada, entonces podemos seguir avanzando con la negociación. Ante la imposibilidad de nosotros poder presentar documentos para su autenticación o su respectiva protocolización ante los organismos respectivos, existían, o por lo menos tenemos la opción de celebrar documentos privados, que es justamente el tema que nos atañe el día de hoy, hablar sobre la elaboración de los documentos
privados. ¿Y qué entendemos por documentos privados? Hay muchas definiciones en cuanto a este tema. Sin embargo, yo quiero brindarles una, y es que los documentos privados se entienden como actos escritos, los cuales emanan de las partes sin la intervención del registrador, el juez o de cualquier otro funcionario público competente, y que se refieren a hechos jurídicos los cuales pueden servir de prueba. Es decir, que en este sentido es un acto que emana únicamente de las partes contratantes. Es un acto que su naturaleza, aunque posteriormente ese acto sea autenticado, la naturaleza de ese documento siempre va a ser privada porque nació de manera privada, no nació ante la presencia de un funcionario competente o un funcionario que tenga la investidura por la ley para presenciar ese acto y para dar fe pública de que efectivamente se realizó. Los documentos privados no están sujetos a un requisito de forma. Sin embargo, nosotros, pues, en cumplimiento de ese principio de autonomía de voluntad de las partes, del cual les voy a hablar más adelante, nosotros, pues, damos ciertas formalidades a estos documentos. En ellos también pueden omitirse el lugar y la fecha de celebración. El hecho de que no estén sujetos a un requisito de forma y que puedan omitirse en ellos ciertos requisitos como el lugar y la fecha de celebración no quiere decir que no deban estar incluidos, ¿ok? Tengo la opción de no colocarlos o de dejarlos, hacerlos constar dentro del mismo documento privado que celebre. Puede celebrarse con o sin la presencia de un testigo, ¿ok? Sin embargo, nosotros sugerimos que por lo menos estén presentes 2 testigos en el acto en ese acto que se celebra de forma privada. Siendo una obra del particular o de un particular, no puede tener por sí mismo la misma fuerza probatoria o la misma fuerza jurídica probatoria que tiene un documento público. Recordemos que cuando nosotros celebramos documentos públicos que nacen ante la presencia de un funcionario, este documento nace ya con ese revestimiento legal. No ocurre lo mismo con el documento privado. Sin embargo, hay algunos que buscan equiparar los documentos privados con los documentos públicos y no es lo mismo. Para que pueda alcanzar la categoría de un documento público o equipararse a los mismos efectos de un documento público, deben cumplirse con ciertos requisitos establecidos en la legislación venezolana. En ese sentido, el artículo 1363 del Código Civil establece lo siguiente: el instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido tiene entre las partes y respecto de terceros la misma fuerza probatoria que un instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones. Entonces podemos observar que para que ese instrumento privado pueda tener la misma fuerza probatoria, el mismo carácter, o se puede equiparar a un documento público y pueda ser oponible a terceros, que es una de las características que tienen los documentos públicos, esa oponibilidad que tienen ante un tercero. Para que ese documento privado pueda llegar a esa categoría, debe tenerse por reconocido, debe ser reconocido o tenerse legalmente por reconocido. Este reconocimiento de instrumentos privados nosotros lo podemos encontrar el procedimiento en el Código de Procedimiento Civil venezolano, el cual establece que ese reconocimiento puede ser bien de firma o un reconocimiento de contenido, en el sentido de que si las partes ante quien se opone a este documento desconoce el contenido o la firma de ese instrumento privado, el cual se está tratando de demostrar su veracidad, entonces allí se abrirían otros procedimientos como pruebas de cotejo, que es una prueba de experticia para verificar que la veracidad, de ese documento. Entonces es importante tener claro que para que estos instrumentos privados o documentos privados puedan tener la misma categoría o eficacia probatoria que tiene un documento público, es importante que sea reconocido o se tenga legalmente por reconocido. La eficacia de los contratos en un documento privado. Esto es un tema que nosotros a diario siempre lo conversamos, lo utilizamos nosotros en el mundo inmobiliario cuando celebramos negociaciones.
bien sean arrendamientos, bien sean compras de ventas, etcétera, etcétera, alguna negociación que decidamos celebrar, pues debemos dejar plasmada la voluntad de las partes en un contrato, y esos contratos los podemos extender también en documentos privados. Entonces, cuando hablamos de la eficacia de esos contratos que hayan sido extendidos en documentos privados, podemos tomar en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico y doctrina recogen el principio de autonomía de voluntad de las partes, en virtud de las cuales las partes contratantes pueden establecer los pactos, acuerdos, cláusulas que consideren convenientes en ese contrato, siempre y cuando no alteren el orden público, las leyes, la moral y las buenas costumbres. Siempre y cuando ese contrato, las partes contratantes estén capacitadas o tengan la capacidad legal para celebrar esa contratación, el contrato pues esté revestido de un objeto lícito, persiga un fin lícito, el contrato tiene validez y puede ser perfectamente celebrado, siempre y cuando, como ya lo indiqué, no altere el orden público, no atente contra las leyes venezolanas o contra lo que establecen las leyes venezolanas en cuanto a la formación de contratos. Recordemos que también este principio no solamente está recogido en el Código Civil venezolano, sino que incluso si vamos un poquito más allá, lo podemos encontrar también en la Constitución de la República de Venezuela, en cuanto a la libre asociación que tienen las partes de pues celebrar contratos o celebrar asociaciones entre ellos, asociarse libremente, y en este sentido siempre, por supuesto, pues recogen ese principio de autonomía. Recordemos que siempre en los contratos primeramente priva la voluntad de las partes siempre y cuando esa voluntad no atente contra lo establecido en las leyes, la moral y las buenas costumbres. En cuanto a los contratos privados que sean celebrados, primero se sugiere incluir una cláusula especial en la cual se establezcan las razones o motivos por los cuales ese documento es privado. En estos tiempos de pandemia es importante, si yo no puedo celebrar el contrato o el momento que yo celebre ese contrato, no puedo presentarlo ante una oficina de registro público o una notaría por las condiciones de la cuarentena, por lo que estamos viviendo actualmente, ¿ok? Entonces se sugiere dejar por lo menos una cláusula en ese contrato que indique cuáles son los motivos reales por los cuales yo no puedo hacer la presentación de ese documento ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías. Y cuándo se iniciaría ese proceso, o por lo menos colocar una fecha aproximada de cuándo se pudiera celebrar ese proceso de autenticación o de protocolización, según sea el caso. Se sugiere firmar ante la presencia de 2 testigos, los cuales dejen constancia de haber presenciado ese acto celebrado. Se puede registrar también el acto con un video, el cual pueda posteriormente, lo puede utilizar como especie de medio probatorio digital, esto también en atención a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil. De sugerencia, pues es preferible no ser tan específicos con las fechas o colocar fechas ciertas en cuanto a la protocolización del documento definitivo de compra-venta, en vista de que hay muchos cambios que se han generado a raíz de la situación actual. Entonces, bueno, ante esta situación el gobierno ha venido tomando medidas que, si bien es cierto, las han ido flexibilizando, pudiera llegar en un momento, dependiendo de cómo evolucione toda la situación, que puedan llegar a ser un poco más drásticas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuanto a la fecha cierta que se le da al cliente, o de preferencia pues explicarle claramente lo que está sucediendo. Sin embargo, es un acto que es conocido por todos, y evitar colocar una fecha o dar una certeza en cuanto a la fecha de celebración del acto de protocolización. El artículo 1488 del Código Civil venezolano señala o hace referencia a que el vendedor cumple con la obligación de hacer la tradición de los inmuebles con el otorgamiento del instrumento de propiedad.
Es importante destacar que aun cuando nosotros podamos celebrar un documento o extender un contrato en un documento privado, la tradición de ese inmueble, ¿okay?, que sea objeto de esa negociación que se está celebrando, se va a materializar una vez que se otorgue el instrumento de propiedad. ¿Y dónde se puede otorgar el documento de propiedad? Ante una oficina de registro público con el respectivo acto de protocolización de la venta definitiva. Por supuesto, esto hace también referencia, o por lo menos podemos concatenarlo con el artículo 1920 también del Código Civil, en cuanto a cuáles son esos actos que están sometidos a la formalidad del registro. Este artículo en su ordinal número 1 hace mención a que todo acto entre vivos, sea título gratuito, sea título oneroso, traslativo de propiedad de inmuebles o de otros bienes o derechos susceptibles de hipoteca, debe cumplir con la solemnidad del registro. Es importante aquí rescatar que aun cuando se celebren las negociaciones o debamos pues utilizar esta figura del documento privado, es importante destacar que el asesor inmobiliario debe acompañar a su cliente hasta el final del proceso, es decir, hasta la protocolización de la venta definitiva. Esto, por supuesto, primero por el compromiso pues, moral que ya ha adquirido con su cliente, el compromiso con su trabajo, que ya desde un inicio pues, ha adquirido con sus respectivos clientes, y, por supuesto, en cumplimiento con esta normativa del Código Civil en cuanto a la tradición de los inmuebles que se verifican, claramente lo establece la legislación, una vez que se otorgue el instrumento de propiedad. Y ya para finalizar, el sector inmobiliario es un sector bastante dinámico, es un sector que ha sufrido muchos cambios y siempre requieren de asesoría jurídica especializada, orientada a brindar soluciones oportunas ante las diferentes contingencias que pueden presentarse durante una negociación. En Dorata Realty te brindamos una asesoría jurídica requerida para que la compra de tu inmueble sea una compra segura y sea una compra exitosa. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, puedes seguirme en @abogada.adrianag para conocer mucho más de este tema y otros tips legales. Chao, gracias.